Hola y bienvenidos. Hoy veremos de la parte 1 el capítulo 4, que se denomina Ingesta, análisis de la dieta. El estado nutricional refleja el grado en que están cubiertas las necesidades nutricionales fisiológicas de un individuo. La valoración del estado nutricional es la clave de la asistencia nutricional. Es la base importante para la personalización de la ayuda nutricional a los individuos en el contexto de la causa, la prevención o el tratamiento de la enfermedad. Y no olvidemos que abarca la promoción de la salud. Las enfermedades crónicas, incluyendo cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes y osteoporosis, así como muchas alteraciones digestivas y el cáncer, se ven afectados por el estado nutricional subyacente. Además, el estado nutricional de una persona afecta a la expresión genética y viceversa, con implicaciones de cara a muchas enfermedades. Para más información acerca de la genómica nutricional, se recomienda consultar el capítulo 5. Para la promoción de la salud, una evaluación periódica puede detectar una insuficiencia nutricional en etapas precoces, lo cual permite mejorar la ingesta dietética y el estilo de vida a través del soporte y asesoramiento nutricional antes de que se desarrollen deficiencias y cambios funcionales muy graves. La valoración nutricional comienza con una recopilación de los datos sobre la ingesta dietética de nuestro paciente. Esto incluye el consumo de alimentos, líquidos y suplementos. Esta ingesta dietética personal está condicionada por factores como la situación económica, la disponibilidad de alimentos, los hábitos alimenticios, el estado emocional, los efectos de alguna enfermedad y la capacidad de adquisición y absorción de los nutrientes. Una vez recogidos los datos sobre la ingesta dietética de nuestro paciente, se analiza el contenido de nutrientes y fitonutrientes. Estos se comparan con las recomendaciones y necesidades particulares de cada persona. Estas necesidades dependen del sexo, la edad, los periodos de crecimiento, tales como la gestación o la adolescencia, la presencia de alguna enfermedad o de inflamación crónica, la coexistencia de agentes estresantes, como lesiones o traumas psicológicos, y los tratamientos clínicos o farmacológicos. El bienestar nutricional y la continuidad de la salud nutricional son conceptos esenciales que debemos conocer. Los componentes de la valoración nutricional son los antecedentes dietéticos y la ingesta nutricional, estudios fisiológicos o bioquímicos, signos y síntomas clínicos e índices estadísticos vitales. La ingesta inadecuada o la alteración de la absorción y el aumento de pérdidas nutricionales lleva a que las reservas corporales se agoten. También lleva a disfunción biológica, fisiológica y celular. Después se presentan signos y síntomas clínicos y se presenta la enfermedad, que puede conducir, si no es adecuadamente tratada, a la mortalidad. El cribado y la valoración son partes integrales del proceso de asistencia nutricional. Este proceso se abrevia como PAN y tiene 4 etapas. 1. Evaluación del estado nutricional. 2. Identificación de un diagnóstico nutricional. 3. Intervenciones, como aporte de alimentos y nutrientes, educación nutricional, asesoramiento y coordinación de la atención. Y 4. Monitorización y evaluación de la efectividad de las actuaciones. A continuación se presenta el título primero, cribado nutricional. Los riesgos nutricionales se determinan a través de un proceso de cribado nutricional. En la tabla 4.1 que te presento en la pantalla, se muestran los factores que hay que tener en cuenta
a la hora de determinar si una persona se encuentra en riesgo nutricional. Estos factores incluyen los patrones de ingesta de alimentos, de nutrientes y de vegetales. También factores psicosociales y económicos, estado físico, pruebas de laboratorio anormales y regímenes de medicación y tratamiento. De manera ideal, todo el mundo debería ser sometido a valoraciones nutricionales periódicas a lo largo de su vida. Así, como especialistas en la nutrición, debemos fomentar las valoraciones nutricionales periódicas. De la misma manera, el personal sanitario debe realizar chequeos anuales a todas las personas y los nutricionistas con experiencia pueden llevar a cabo evaluaciones nutricionales periódicas. Para lograr servicios nutricionales rentables en el ambiente sanitario actual, resulta muy importante filtrar inicialmente a los pacientes de cara a encontrar aquellos que se encuentran en riesgo nutricional. El propósito de un cribado nutricional es identificar rápidamente a las personas malnutridas o en riesgo nutricional y establecer así si requieren una valoración más detallada. El cribado nutricional se define como el proceso de identificación de los pacientes, clientes o grupos que pueden requerir un diagnóstico nutricional y beneficiarse de una evaluación e intervención nutricional a cargo de un bromatólogo certificado. Las consideraciones fundamentales de un cribado nutricional incluyen: número 1. Las herramientas deben ser rápidas, fáciles de utilizar y tener la capacidad de ser aplicadas en cualquier contexto práctico. Número 2. Las herramientas deben ser válidas y fiables para la población o el contexto de cualquier paciente. Número 3. Los bromatólogos certificados establecen las herramientas y los parámetros, pero el proceso de cribado pueden llevarlo a cabo técnicos en dietética u otro personal registrado con formación adecuada. Y número 4. El cribado y sus revisiones se deben programar a intervalos adecuados según el contexto. Los criterios de cribado más habituales incluyen antecedentes de pérdida de peso, necesidad actual de soporte nutricional, presencia de laceraciones cutáneas, escasa ingesta dietética y uso crónico de dietas modificadas o atípicas. Los datos adicionales recabados en el transcurso del cribado nutricional dependen de: número 1. El marco en el que se obtenga la información, por ejemplo, en un domicilio, en la clínica, en un hospital o en una residencia de larga estancia. Número 2. Dependen de la etapa vital o del tipo de enfermedad del paciente. Número 3. Depende de los datos disponibles. Y número 4. Dependen de la definición de las prioridades de riesgo. De forma independiente de la información obtenida a través del cribado, se pretende identificar a las personas con riesgo nutricional, los sujetos con probabilidad de presentar tal riesgo y también individuos que precisan una valoración más detallada. Por ejemplo, tener 85 años o más, o tener una ingesta nutricional baja, o tener la pérdida de la capacidad de alimentarse por uno mismo, o la existencia de dificultades para masticar y deglutir, estar encamado, o la presencia de úlceras por presión o de una fractura de cadera o demencia, y la afectación por 2 o más enfermedades crónicas. Todo esto se consideran factores de riesgo en el cribado nutricional. A continuación se presenta el subtítulo Herramientas para el cribado nutricional. Un cribado que es fácil de utilizar es la herramienta de cribado de la malnutrición, creada por Ferguson en 1999, que te presento en la pantalla. Sus parámetros incluyen pérdida de peso reciente y pobre ingesta dietética reciente.
Esta herramienta resulta útil para la población adulta hospitalizada de manera urgente y fue la única de las 11 evaluadas por la Evidence Analysis Library que se mostró válida y fiable para la identificación de problemas en los contextos de atención urgente y de base hospitalaria ambulatoria. Otra herramienta de cribado es la herramienta de cribado universal de la malnutrición, diseñada por Stratton, que se utiliza para la valoración rápida y completa de la desnutrición. Esta herramienta incorpora 3 criterios independientes. Número 1. Peso y talla actuales con determinación del índice de masa corporal. Número 2. Adelgazamiento no deseado mediante puntos de corte específicos. Y número 3. Efecto de enfermedades agudas en la ingesta nutricional durante más de 5 días. El pronóstico mediante la combinación de estos 3 componentes es mejor que el efectuado a través de cualquiera de ellos por separado. Una vez sumadas las puntuaciones, se puede determinar el riesgo global de malnutrición mediante 3 categorías. 0 es igual a riesgo bajo, 1 es igual a riesgo medio, mayor o igual a 2 es igual a riesgo alto. A continuación te muestro en la pantalla cómo se pueden aplicar las directrices terapéuticas nutricionales de este cribado. Otro cribado de importancia es el cribado del riesgo nutricional, creado en el 2002, que es una herramienta de cribado útil para pacientes médico-quirúrgicos hospitalizados. Esta herramienta contiene los componentes nutricionales del cribado descrito anteriormente, es decir, de la herramienta de cribado universal de la malnutrición, que se abrevia como MUST. Así, el cribado del riesgo nutricional, que se abrevia como NRS, también contiene una gradación de la gravedad de la enfermedad, según quede reflejado por el aumento de los requerimientos dietéticos. Los parámetros de cribado de esta herramienta incluyen el porcentaje de pérdida de peso reciente, el índice de masa corporal, la gravedad de la enfermedad del paciente y la consideración de edad como mayor a 70 años y problemas con la ingesta y la toma de alimentos y eliminación de las comidas. En la pantalla te muestro el cribado del riesgo nutricional 2002, que sigue las directrices de la Sociedad Europea de Nutrición Parenteral y Enteral. La mini valoración nutricional o el formulario corto representan un método rápido y fiable de cribado en poblaciones de sujetos mayores con carácter subagudo y ambulatorio. Los parámetros de cribado nutricional incluyen la ingesta dietética reciente, el adelgazamiento reciente, la movilidad, la patología aguda reciente, el estrés psicológico, los problemas neuropsicológicos y el índice de masa corporal. A continuación se presenta el título segundo, Valoración nutricional. La valoración nutricional es una evaluación completa realizada por un bromatólogo certificado a partir de los antecedentes médicos, sanitarios, sociales, nutricionales y de consumo de fármacos o hierbas medicinales. También incluye la exploración física, las medidas antropométricas y los datos analíticos. Durante la valoración nutricional se interpretan datos recabados en el cribado nutricional y se incorpora información adicional. Es el primer paso en el proceso de asistencia nutricional. Para más información acerca de la valoración bioquímica, física y funcional, se recomienda consultar el capítulo 7. La finalidad de la asistencia nutricional es la obtención de información adecuada que sustente un juicio profesional acerca del estado nutricional de un paciente. Se define la valoración nutricional
como una aproximación sistemática a la recolección, registro e interpretación de datos relevantes de pacientes, clientes, miembros familiares, personal sanitario y otras personas o grupos. Es un proceso dinámico y continuo, que incluye la recogida inicial de datos y la continua reevaluación y análisis del estado nutricional en relación con criterios específicos. En la pantalla te muestro el proceso de asistencia nutricional en su primera etapa, que es la valoración de la nutrición. La información obtenida depende del tipo de marco, el estado actual de salud del sujeto o del grupo y la relación de los datos con ciertos desenlaces, también del tipo de valoración inicial o de seguimiento y las prácticas recomendadas. El plan de asistencia puede formularse después de la finalización del proceso de valoración nutricional e incluso después del establecimiento de un diagnóstico nutricional. Para más información acerca del diagnóstico e intervención nutricional, se recomienda consultar el capítulo 10. A continuación se presenta el subtítulo Herramientas para la valoración del estado nutricional. Se dispone de varias herramientas para valorar el estado nutricional. La valoración global subjetiva es una herramienta que utiliza los antecedentes ponderales, los antecedentes dietéticos históricos, el nivel de estrés y el diagnóstico primario conjuntamente con los síntomas físicos para establecer el estado nutricional. La mini valoración nutricional y el formulario largo permiten evaluar la independencia, el tratamiento farmacológico, las úlceras por presión, el número de comidas completas consumidas cada día, la ingesta proteica, el consumo de fruta y verdura, la ingesta líquida, la vía de alimentación, la autopercepción del estado nutricional, la comparación con los iguales y las circunferencias de la parte media del brazo y de la pantorrilla. Cabe señalar que la mini valoración nutricional, en su formato de formulario corto y largo, pertenecen al Instituto de Nutrición de Nestlé. A continuación se presenta el subtítulo Antecedentes de la valoración nutricional. La información relativa a los sujetos o a las poblaciones se incluye en la valoración del estado nutricional. A menudo, estos datos aparecen en los antecedentes médicos y sanitarios. También aparecen en los antecedentes sociales, farmacológicos y dietéticos. A continuación se presenta el subtítulo Antecedentes médicos o sanitarios. Los antecedentes médicos o sanitarios suelen incluir la siguiente información: el motivo principal de la consulta, las enfermedades actuales y las pasadas, el estado actual de salud, alguna alergia o intolerancia, intervenciones quirúrgicas recientes o pasadas, antecedentes familiares de la enfermedad, datos psicosociales y revisión de los problemas. La revisión de los problemas se hace por aparatos o sistemas, desde el punto de vista del paciente. Estos antecedentes suelen aportar gran cantidad de información acerca de los problemas relacionados con la nutrición. El consumo de alcohol y estupefacientes, el aumento de las necesidades metabólicas, el aumento de las pérdidas nutricionales, los trastornos crónicos, las intervenciones o enfermedades importantes recientes, los trastornos o la cirugía en el tubo digestivo y el adelgazamiento reciente, todo esto puede favorecer la malnutrición. En los ancianos se recomienda efectuar una revisión más detallada para detectar el deterioro de la función cognitiva, algún estreñimiento o incontinencia, el estado de la visión o de la audición, las reacciones ralentizadas, enfermedades orgánicas destacadas,
efectos secundarios de algunos fármacos y la incapacidad física. A continuación se presenta el subtítulo Antecedentes farmacológicos. Los alimentos y los fármacos presentan numerosas interacciones que influyen en el estado nutricional y en la eficiencia del tratamiento farmacológico. En consecuencia, estos antecedentes son relevantes dentro de la valoración nutricional. Las personas mayores con una enfermedad crónica, con antecedentes de una ingesta nutricional marginal o inadecuada, o aquellas personas tratadas con varios fármacos durante periodos muy prolongados, podrían desarrollar carencias nutricionales a causa de los fármacos. Los efectos del tratamiento farmacológico pueden alterarse debido al consumo de ciertos alimentos. También pueden alterarse debido al momento de la ingesta de las comidas y el uso de fitoderivados. Para más información acerca de las interacciones fármaco-alimentos, se recomienda consultar el capítulo 8. A continuación se presenta el subtítulo Antecedentes sociales. Los aspectos sociales de los antecedentes médicos o sanitarios pueden influir igualmente en la ingesta nutricional. El estado socioeconómico, la capacidad de adquisición de alimentos de forma independiente, el hecho de vivir solo, las dificultades físicas o mentales, el tabaquismo, la adicción a estupefacientes o alcohol, la confusión debida a cambios ambientales, la infravivienda, las toxinas medioambientales, la falta de socialización en las comidas, los problemas psicológicos o la pobreza pueden potenciar el riesgo de falta de idoneidad de la ingesta nutricional. Es necesario conocer las peculiaridades de distintas culturas para poder satisfacer las necesidades de grupos dispares de pacientes. Algunos factores culturales incluidos son las creencias religiosas, los rituales, los símbolos, el lenguaje, los hábitos dietéticos, la educación, el estilo de comunicación, las nociones de salud, bienestar y enfermedad, y la identidad racial. Para más información acerca del aporte de los alimentos y su relación con la cultura, se recomienda consultar el capítulo 11. A continuación se presenta el subtítulo Antecedentes nutricionales o dietéticos. La ingesta nutricional inadecuada y la falta de idoneidad nutricional pueden ser secundarias a la anorexia, a la ageusia o pérdida del sentido del gusto, a la disgeusia o disminución o alteración del sentido del gusto, a la anosmia, que es la pérdida del sentido del olfato, también a la ingesta excesiva de alcohol, a las dietas de moda, a las dificultades en la masticación o en la deglución, a las comidas frecuentes de alimentos muy procesados, a las interacciones adversas entre fármacos y alimentos, a las restricciones dietéticas de origen cultural o religioso, a la incapacidad de comer durante más de 7 a 10 días, al tratamiento líquido intravenoso durante más de 5 días o a la dependencia en la alimentación. En muchos adultos de edad avanzada se presentan problemas dentales, cambios en el gusto y en el olfato, malos hábitos alimentarios implementados durante mucho tiempo, pobreza e inseguridad alimentaria y conocimientos inadecuados en relación con su nutrición. Para más información acerca de la nutrición en el adulto mayor, se recomienda consultar el capítulo 20. Los tratamientos nutricionales autoprescritos, como el uso de megadosis de vitaminas y minerales y también de fitoproductos, de dietas macrobióticas, probióticos y suplementos de ácidos grasos y aminoácidos, deben ser objeto de control, ya que pueden repercutir en el estado nutricional y la salud global del individuo. Probablemente los antecedentes dietéticos constituyan la vía más adecuada de obtención de información acerca de la ingesta dietética
mediante la revisión del patrón habitual de ingesta de alimentos de cada sujeto, ya que se analizan las variables de selección de alimentos que se determinan en el antecedente dietético. La información sobre antecedentes dietéticos se engloba en categorías que te describo a continuación. Categoría 1. Alergias, intolerancias o rechazo a ciertos alimentos, que incluye alimentos rechazados y los motivos para ello, la duración del rechazo y la descripción de problemas producidos por alimentos. Categoría 2. Apetito. El apetito se puede definir como bueno o malo o cualquier variación. Se incluyen los factores que repercuten en el apetito y los cambios en la percepción del gusto o del olfato. Categoría 3. Actitud hacia los alimentos y hacia la alimentación, que incluye la ausencia de interés hacia ciertos alimentos, las ideas irracionales sobre los alimentos o el peso corporal, y el interés de los padres hacia la alimentación del niño. Categoría 4. Enfermedad crónica, tratamientos y medicaciones, que incluye los tratamientos farmacológicos, su duración, la modificación dietética, autoimpuesta o recomendada por el médico, y la nutrición pasada y la formación sobre la alimentación y la observación de la dieta. Categoría 5. Cultura y trasfondo, que incluye la influencia de la cultura en los hábitos dietéticos, las prácticas religiosas, los rituales de festividades, el trasfondo educativo y las creencias relativas a la salud. Categoría 6. Salud dental y bucal, que incluye problemas de masticación, alimentos que no pueden comerse, problemas de deglución, salivación, atragantamiento y adhesión de alimentos a la cavidad bucofaringea. Categoría 7. Factores económicos. Estos incluyen los ingresos del paciente y su estabilidad en la ocupación laboral, la cantidad de dinero disponible para la adquisición de alimentos cada semana o mes, la percepción del sujeto de la adecuación económica para cubrir las necesidades de alimentos y la idoneidad para cartillas de alimentos y coste de las mismas. Categoría 8. Factores digestivos. Estos factores incluyen problemas de pirosis, distensión abdominal, flatulencias, problemas de diarrea, vómitos, estreñimiento y la frecuencia con que el paciente los presenta. También el uso de medicamentos de venta sin receta, remedios caseros, utilización de antiácidos, laxantes u otros fármacos. Categoría 9. Vida domiciliaria y patrones de comidas, que incluye el número de personas que conviven en un domicilio y si comen o no juntas, la persona encargada de la compra y de la cocina, las instalaciones de conservación y cocinado de los alimentos, el tipo de vivienda y la capacidad de comprar y preparar alimentos. Categoría 10. Complementos y fitoderivados, que incluyen complementos vitamínicos y minerales, su frecuencia, el tipo de complemento y la cantidad. Categoría 11. Problemas nutricionales. Estos incluyen los motivos de consulta del paciente y de sus familiares, las remisiones del médico, del profesional de enfermería u otros profesionales sanitarios. Categoría 12. Actividad física, estrés y tiempo de ocio. Esta categoría incluye la información de la ocupación laboral o escolar del paciente, el tipo de ocupación, las horas por semana, los turnos y su gasto de energía. También incluye el tipo de ejercicio que realiza, la cantidad y la frecuencia. Incluye también el sueño, cuántas horas duerme y si sufre estrés a lo largo del día, cómo gestiona su estrés y si tiene actividades de ocio y relajación, su tipo, cantidad y frecuencia. Categoría 13.
patrón de peso y antecedentes, que incluye el aumento o disminución del peso corporal, si el aumento o la disminución es intencionado o casual, y el porcentaje de peso habitual, peso sano y peso deseable. Categoría 14 y última, medio ambiente y exposición a tóxicos, que incluyen la exposición a tóxicos conocidos, el momento, la cantidad y la duración, posible exposición a tóxicos y secuelas. La valoración de los datos sobre la ingesta dietética puede realizarse con datos retrospectivos de la ingesta, como el recordatorio de 24 horas o el cuestionario de frecuencia de alimentos, o incluso mediante la síntesis de datos prospectivos de la ingesta, como un diario de alimentación llenado durante varios días por el paciente o la persona encargada de su asistencia. Cada uno de estos métodos presenta unas finalidades, ventajas y dificultades diferentes. Cualquier método de obtención de datos autorreferidos puede entrañar dificultades, ya que resulta complicado recordar lo que se ha comido, el contenido y las cantidades específicas. La elección del método de recogida de datos depende del objetivo y del marco en el que se llevará a cabo la valoración nutricional. Sin embargo, la finalidad consiste en la determinación de la ingesta alimentaria y nutricional de cada paciente. A continuación se presenta el subtítulo Aplicaciones para teléfonos móviles acerca de la nutrición. Actualmente se pueden descargar diversas aplicaciones de nutrición para teléfonos móviles como ayuda adicional para la evaluación de la ingesta. Con estas aplicaciones, una persona puede automonitorear su estilo de vida nutricional y su ejercicio. Puede registrar la ingesta calórica y de nutrientes, así como el gasto energético durante el ejercicio. Las agendas electrónicas pueden resultar más exactas y útiles que las anotaciones manuales. Con algunas aplicaciones, también resulta posible que la persona comparta esta información con su dietista u otro profesional sanitario y que reciba consejos sobre los cambios o mejoras que puede realizar. Muchas de estas aplicaciones incluyen acceso desde un ordenador personal, un teléfono móvil u otro dispositivo, así como búsquedas en bases de datos de alimentos y crean gráficos a partir de los datos de la ingesta. Los dispositivos electrónicos de registro pueden conectar una balanza en la cocina para el peso de los alimentos ingeridos directamente a un ordenador, lo que hace que el registro de las raciones sea más preciso. Se pueden utilizar los dispositivos móviles para fotografiar comidas y documentar el tamaño de las raciones. Este proceso puede ser activo, por ejemplo, el usuario toma una foto antes y después de la comida, o pasivo, por ejemplo, una cámara portátil toma imágenes durante las actividades diarias, incluidas las comidas. Estas opciones pueden ayudar a una mejor comunicación de la ingesta, que previamente dependía completamente de la memoria. Sin embargo, si las imágenes no tienen la calidad suficiente o si no aportan un punto de referencia para estimar el tamaño de las raciones, pueden subestimar la ingesta. Otras aplicaciones utilizan un lector de códigos de barras para transmitir los datos de las etiquetas de los alimentos a un registro alimentario. Te presento en la pantalla algunas de las aplicaciones más populares. A continuación se presenta el subtítulo Diario de alimentos. Un registro diario de los alimentos o diario de alimentos implica la documentación de la ingesta dietética conforme tiene lugar y a menudo se utiliza en un marco ambulatorio. Generalmente, el propio paciente escribe su diario de alimentos. El registro o diario de alimentos suele contar con mayor precisión cuando los alimentos y las cantidades consumidas se anotan en el momento de la ingesta,
lo que reduce al mínimo los errores debido a fallos de memoria o de atención. La ingesta nutricional del sujeto se puede calcular a partir de estos datos y estimar su promedio al término del periodo de interés, que suele comprender entre 3 a 7 días, para compararlo con las ingestas dietéticas de referencia. Un adecuado formato del diario de alimentos incluye la fecha, el tiempo de comida, los alimentos ingeridos, su cantidad, su modo de preparación y el lugar en el que el paciente consumió sus alimentos. Con el énfasis actual en el autotratamiento, están adquiriendo popularidad los diarios y registros alimentarios electrónicos, incluyendo las aplicaciones en móviles que almacenan los datos de ingesta alimentaria y permiten compartir los registros con amigos o profesionales sanitarios. A continuación se presenta el subtítulo Cuestionario de frecuencia de alimentos. El cuestionario de frecuencia de alimentos representa una revisión retrospectiva de la frecuencia de la ingesta, es decir, de los alimentos consumidos cada día, semana o mes. Con el fin de facilitar la evaluación, los alimentos se agrupan en categorías con nutrientes comunes. Como este cuestionario se centra en la frecuencia del consumo de grupos de alimentos, sin considerar la cantidad de las raciones, la información obtenida es general, inespecífica y no puede aplicarse a determinados nutrientes. Los patrones dietéticos pueden modificarse durante periodos de enfermedad en función de su estadio. En consecuencia, es conveniente cumplimentar el cuestionario de frecuencia de alimentos inmediatamente antes del ingreso hospitalario o con anterioridad a la enfermedad, con el fin de obtener unos antecedentes completos y más precisos. Para determinar la frecuencia del consumo de alimentos, esta serie de preguntas puede resultar de utilidad. Sin embargo, podría ser necesario modificarlas en función de la información obtenida en el recordatorio de 24 horas. Por ejemplo, si una mujer afirma que bebió un vaso de leche el día anterior, no se debe preguntar si bebe leche, sino cuánta leche bebe, y se registran las respuestas junto con el marco temporal correspondiente, por ejemplo, un día, una semana o 3 meses, del modo más preciso posible. La frecuencia podría anotarse como ocasionalmente o rara vez cuando el paciente no aporte información más específica. Así, en los cuestionarios se incluyen preguntas acerca de cuánta cantidad de leche bebe la persona y de qué tipo, si es entera, desnatada o semidesnatada. Del mismo modo, si consume grasas y de qué tipo y cuántas, con qué frecuencia se come huevos, queso o legumbres. En caso de que el paciente tome alguna colación o tentempié, se debe indicar la frecuencia y en qué cantidad. Acerca del grupo de verduras, se debe de preguntar con qué frecuencia las consume y de qué tipo. También de las frutas, con qué frecuencia y de qué tipos y en qué cantidad. Acerca del pan y del cereal, se pregunta si lo consume, de qué tipo, integral, rico en fibra, blanco, sin gluten, y si consume cereales a diario, cocinados o secos, con qué frecuencia consume alimentos como macarrones, espaguetis o fideos, o si consume galletas saladas o patatas fritas y con qué frecuencia, cuánta sal utiliza y si la agrega al final de los alimentos. También, cuántas cucharaditas de azúcar consume a diario y si consume algún otro tipo de endulzante y postres elaborados. Además, se pregunta por las bebidas azucaradas como refrescos o jugos endulzados, con qué frecuencia y en qué cantidades. Se pregunta también cuánta agua bebe, con qué frecuencia y si consume alcohol, de qué tipo, con qué frecuencia y en qué cantidad. Y por último, si consume bebidas con cafeína,
con qué frecuencia y en qué cantidad diaria. A continuación se presenta el subtítulo Recordatorio de 24 horas. En el método del recordatorio de 24 horas, el paciente ha de recordar los alimentos y las cantidades específicas consumidas durante las últimas 24 horas. El profesional de la nutrición solicita a la persona que resuma su ingesta a través de una serie de preguntas específicas con el fin de lograr la información más detallada posible. Por ejemplo, si la persona le indica que ha desayunado cereales, el nutricionista puede preguntar ¿qué tipo de cereales y acompañados de qué? La siguiente pregunta podría ser ¿qué cantidad de cereales? Mientras le muestra a la persona un recipiente o una taza medidora para avivar la memoria en cuanto a la cantidad. Los inconvenientes habituales de este método de obtención de datos son: número 1. La incapacidad para recordar con precisión los tipos y las cantidades de alimentos ingeridos. Número 2. La dificultad para determinar si el día correspondiente al recordatorio representa la ingesta típica del paciente o fue una excepción, como alguna fiesta o reunión. Y número 3. La tendencia a la exageración de las ingestas bajas y la infranotificación de las ingestas elevadas. El uso simultáneo de los cuestionarios de frecuencia de alimentos y del recordatorio de 24 horas o de los diarios de alimentos potencia la precisión de las estimaciones de la ingesta. La fiabilidad y la validez de los métodos de recordatorio de la dieta son objeto de controversia. Al prestar atención a la dieta, las personas pueden modificar su ingesta de manera consciente o inconsciente, con el fin de simplificar el registro o impresionar al entrevistador, lo que reduce la validez de la información. A menudo, la validez de los datos obtenidos mediante estos métodos en sujetos obesos es cuestionable, dado que tienden a la infranotificación de su ingesta. Lo mismo sucede en el caso de los pacientes con trastornos alimentarios, los enfermos muy graves, los adictos a estupefacientes o alcohol, los individuos con confusión y las personas cuya ingesta es impredecible. En la pantalla te muestro una tabla con las ventajas y desventajas de los métodos de obtención de datos de la ingesta dietética. A continuación se presenta el subtítulo Análisis de la ingesta de nutrientes. Un análisis de la ingesta de nutrientes también puede recibir el nombre de registro de la ingesta de nutrientes o recuento calórico, en función de la información obtenida y del análisis realizado. El análisis de la ingesta de nutrientes es una herramienta empleada en varios marcos clínicos para identificar casos de falta de idoneidad nutricional mediante el control de la ingesta con anterioridad a la aparición de una carencia. La información acerca de la ingesta real se obtiene merced a la observación directa o a un inventario de los alimentos consumidos a partir de los que queden en la bandeja o el plato del paciente después de una comida. En muchos casos resultan útiles las fotografías adquiridas con teléfonos móviles a la hora de documentar la cantidad de alimentos consumida. Se registra asimismo la ingesta de la alimentación por sonda y productos intravenosos, es decir, nutrición enteral y nutrición parenteral. Se debería realizar un análisis de la ingesta de nutrientes durante al menos 72 horas, con el fin de recoger las variaciones diarias de la ingesta. Los registros completos de este periodo suelen reflejar con exactitud la ingesta promedio de la mayoría de los individuos. Si el registro fuera incompleto,
podría ser necesario ampliar la duración del periodo de estudio. Es preciso recordar que podrían existir diferencias entre los hábitos dietéticos o las comidas consumidas durante algún fin de semana y en los días laborales, de forma que lo ideal es incluir el estudio de los alimentos de los fines de semana. A continuación se presenta el título tercero, Análisis de los datos de ingesta dietética. Una vez recogidos todos los datos, se puede realizar el análisis de registro de ingesta total en relación con su contenido en nutrientes utilizando uno de los diversos métodos informáticos disponibles. Las diversas elecciones de bases de datos para la estimación de la ingesta varían en función de los nutrientes analizados, en otros datos incorporados y en la forma de presentación de los datos. Por ejemplo, además de las cantidades de los distintos nutrientes, en el análisis nos podemos preguntar, ¿se presentan los datos para cada día además de un promedio para la semana? ¿O está incorporada la información sobre el sexo, la altura, el peso y la edad del individuo de forma que se pueda comparar los datos obtenidos del paciente con la ingesta diaria recomendada del individuo? Y también nos podemos preguntar si los datos obtenidos del paciente fueron de un cuestionario de frecuencia de alimentos completo, de un recordatorio de 24 horas o de alguna aplicación en el teléfono móvil que registró todos los alimentos del paciente, y cómo la obtención de estos datos puede ayudarnos o perjudicarnos para realizar un diagnóstico nutricional y una asistencia nutricional. A continuación se presenta el subtítulo Bases de datos de nutrientes. Y a continuación te presento en la pantalla un cuadro donde podrás ver las bases de datos de nutrientes más utilizados por los profesionales de la salud. Existen sistemas informáticos sobre el control de alimentos y nutrición para uso institucional y típicamente incluyen extensas bases de datos de nutrientes. Estos sistemas pueden importar regularmente datos a otras bases de datos. También hay disponibles otros programas informáticos de bases de datos de alimentos diseñados y pensados para uso individual. Sin embargo, su coste y exhaustividad son variables. Solo algunos programas informáticos están aprobados para su utilización en el programa de USDA School Meals. Hasta aquí el capítulo 4. Recuerda que te dejo en la cajita de descripción el menú completo del capítulo con títulos y subtítulos. No olvides suscribirte, darle like y nos vemos para la próxima.